Buenos días a todos. Voy a comenzar mi ponencia, lo cual no es fácil después de la extensa exposición que ha realizado ya nuestra directora. Me gustaría recalcar que efectivamente, como ha señalado, el trabajo de la agencia en estos meses ha sido muy intenso, porque ha habido que responder desde el gabinete jurídico a muchos informes solicitados con carácter de urgencia, al mismo tiempo que desarrollábamos nuestras actividades ordinarias que no se han paralizado. Incluso se han informado normas de un calado y una trascendencia tan importantes como el proyecto de ley orgánica que transpone la Directiva 2016-680. Por eso yo también quiero sumarme al agradecimiento que ha realizado la directora a todo el equipo de la agencia, comenzando por mi compañero en la Abogacía del Estado, Ramón Novo, que ha realizado un trabajo excepcional, y a los restantes miembros del equipo que nos han estado apoyando cada uno desde sus ámbitos, porque ha sido necesario coordinar en estos informes muchas cuestiones, no solo estrictamente jurídicas, sino conforme al derecho español, sino también atendiendo a los movimientos que se estaban realizando en otros Estados miembros, a las posiciones de las instituciones europeas, en la colaboración también de la División de Innovación Tecnológica por la parte de esos contenidos tan específicos en las distintas aplicaciones que se venían realizando, y ha sido un trabajo de equipo intenso. Lo hemos intentado hacer lo mejor posible, pero yo también quiero decir que no hubiera sido posible el mismo si no hubiera sido gracias, y ya que soy el primero en intervenir, permitidme, compañeros, que lo diga yo, al impulso decidido de nuestra directora en una situación tan grave como la que estamos atravesando. Y ahí comienzo mi exposición, refiriéndome precisamente a la situación en la que nos encontramos, en la que nos venimos encontrando ya con anterioridad, pero sobre todo a partir del 11 de marzo, que se declaró esta crisis sanitaria como pandemia internacional. Nos encontramos ante una circunstancia extraordinaria, una circunstancia excepcional que requiere la adopción de medidas excepcionales. El 14 de marzo se aprobó el Real Decreto 463/2020, en el que por segunda ocasión en nuestra historia reciente se declaraba el estado de alarma. Precisamente en su exposición de motivos se refiere a esas situaciones excepcionales como una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud, tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos, lo cual exigía la adopción de una serie de medidas excepcionales también dirigidas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Circunstancias que, aunque ya no se encuentra en vigor el estado de alarma, pero que sí que se vienen manteniendo en la actualidad, tal y como se refiere a la exposición de motivos del Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria derivada del COVID-19, en las cuales, además de referirse a ese riesgo de contagio y el alto número de ciudadanos afectados, con la consiguiente presión sobre los ejercicios sanitarios, incluye también el elevado coste social y económico derivado de las medidas extraordinarias de contención y distanciamiento social que habían sido necesarias adoptar por los distintos estados. Al analizar esta cuestión y esta situación excepcional, las medidas que suponen, a mí me recuerda mucho al tradicional debate que existe siempre entre la seguridad y la libertad. A mí me preguntan que qué prefiero, si seguridad o libertad, y yo siempre respondo que yo prefiero ambos, ¿no? Quiero que me garanticen ambos. En este sentido, Luciano Parejo Alfonso, en su trabajo sobre el binomio libertad y seguridad en el derecho, propone precisamente una revitalización del concepto de la dignidad de la persona y ese equilibrio entre libertad y seguridad dentro del principio de unidad de la Constitución y de acuerdo con los valores superiores propios de nuestro ordenamiento jurídico, lo cual, no obstante, y debido a determinadas situaciones, no siempre es fácil. Así ha ocurrido como consecuencia en el ámbito de la seguridad después de los atentados de septiembre de 2001, y nos recuerda el insigne constitucionalista italiano Giuseppe de Bergottini en su artículo sobre la difícil convivencia entre libertad y seguridad, respuesta a las democracias al terrorismo, en los cuales se ha observado una reacción y una tendencia a la proliferación de las normas que limitan la libertad, ponderando y prevaleciendo la seguridad, considerando el ilustre constitucionalista, como decía, que esa situación, mientras se mantengan las circunstancias actuales, está destinada a hacerse crónica, por lo cual es muy relevante los controles que se lleven a cabo desde el ámbito jurisdiccional como el ámbito parlamentario o, en lo que se refiere a la protección de datos, también a través de las autoridades de control de protección de datos.
Frente a este debate, libertad-seguridad, se incluye ahora la salud. Y esto ha levantado muchas suspicacias y muchos problemas, sobre todo si tenemos en cuenta que esta pandemia se origina precisamente en unos estados cuyos regímenes de derechos y libertades no son ni parecidos a los nuestros. Tenemos la suerte de vivir en un estado social y democrático de derecho, como propone el artículo 1 de nuestra Constitución española, y en el seno de la Unión Europea, en el cual nos encontramos con las normas más protectoras del derecho fundamental a la protección de datos. En este sentido, esa preocupación respecto a las medidas que se puedan adoptar ha tenido su reflejo también en los medios de comunicación. Y recuerdo el artículo publicado en el ABC el 7 de abril de 2020, que se refería precisamente a estas circunstancias: coronavirus, seguridad y libertad, bajo el título "No somos China, somos ciudadanos libres". Y dentro de los distintos juristas reconocidos que participaban en este artículo, quiero citar lo señalado por el juez Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el cual señalaba que en el clásico debate entre seguridad y libertad se ha añadido un tercer factor, que es la salud, que da un margen no solo para que el Estado proteja a sus ciudadanos, sino para que los ciudadanos entiendan que en algo tienen que ceder si quieren ser protegidos eficazmente, pero subrayando que hay que poner límites a la inherente tentación de cualquier Estado de intervenir aún más en nuestras vidas, y por ello deja claro que cualquier actuación ha de ser fiscalizable y tener cobertura jurídica. Por lo tanto, en esta situación actual nos encontramos con la concurrencia de dos derechos fundamentales. Quiero decir concurrencia, no colisión, porque no son derechos incompatibles, que es en lo que se va a centrar precisamente mi ponencia. En primer lugar, nos encontramos un derecho fundamental, que es el derecho a la vida y a la integridad física, relacionado con el derecho a la protección de la salud, que se establece en el artículo 43 de la Constitución española. La relevancia del derecho a la vida es indudable. Así lo señaló ya el Tribunal Constitucional en su sentencia 53/1985 de 11 de abril, en el que se destacaba que el derecho a la vida es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional, la vida humana, y constituye el derecho fundamental esencial troncal en cuanto que es el supuesto ontológico sin el cual los restantes derechos no tendrían existencia posible, y se encuentra indisolublemente relacionado con la dignidad humana. De ahí la relevancia que en el propio texto constitucional tiene tanto el reconocimiento de la dignidad en el artículo 10 y, por lo tanto, primero del capítulo dedicado a los derechos y deberes fundamentales, y precisamente el derecho a la vida aparece como el primero de estos derechos ya específicos en el artículo 15. También a nivel internacional, en el Convenio Europeo de Protección, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio de Roma del año 1950, se reconoce el artículo 2, el derecho a la vida, respecto al cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en el caso López de Sousa Fernández contra Portugal, sentencia 19 de diciembre de 2017, o posteriormente en el caso Yildiz y otros contra Turquía, sentencia 4 de septiembre de 2018, destacando de nuevo que el derecho a la vida es un valor fundamental de las sociedades democráticas que forman parte del Consejo de Europa, y que impone al Estado no solo la obligación de abstenerse de matar intencionadamente, sino también de tomar todas las medidas necesarias para la protección de la vida de las personas que dependen de su jurisdicción. Por lo tanto, en esta situación actual, el Estado está obligado a adoptar todas esas medidas que sean necesarias para protegernos a los ciudadanos. Y en este sentido quiero traer a colación lo que ha señalado nuestro alto Tribunal Constitucional en el auto de 30 de abril de 2020, que analiza precisamente en el marco de esta pandemia las medidas limitativas a los derechos fundamentales derivados de esta necesidad de protección de la salud, y cuyos principios generales son perfectamente trasladables, si bien este auto se refería al derecho fundamental de reunión, a nuestro ámbito en el derecho a la protección de datos. Y una cuestión que me interesa destacar, porque yo creo que es muy relevante al afrontar esta situación, es la reflexión que se contiene en este auto respecto a la situación de incertidumbre en la que nos encontramos, ya que señala que en el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, y así lo estamos todavía viendo, no es posible tener ninguna certeza sobre las formas de contagio ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o menor medida de este virus. Y esta incertidumbre, como señala, es tan acentuada y difícil de calibrar desde el punto de vista de los parámetros jurídicos a través de los cuales siempre se trata de invocar y proteger la seguridad jurídica. Uno de los principios básicos para la seguridad jurídica, que es la previsibilidad, ante una situación de incertidumbre como esta, debe ponderarse de una manera diferente. Por lo demás, se establece precisamente la limitación de los derechos fundamentales con esa finalidad de evitar la
propagación de una enfermedad grave, cuyo contagio masivo además puede llevar al colapso de los servicios públicos de asistencia sanitaria, que esta es otra de las finalidades que también debe tenerse en cuenta, y en este caso los límites serían la vida, la salud y la defensa de un sistema de asistencia sanitaria cuyos limitados recursos es necesario garantizar adecuadamente. Por lo tanto, primera premisa, derecho fundamental básico, la salud, la vida, relacionado con la protección de la salud, que hay que garantizar y que debe prevalecer, pero su prevalencia no supone que se excluyan los restantes derechos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Y en esto ya enlazo con lo que a nosotros nos corresponde, que es el derecho a la protección de datos. De todos es sabido que nuestro ordenamiento jurídico lo reconoce como un derecho fundamental en el artículo 18.4, cuando establece que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Su reconocimiento como derecho fundamental también se realiza en el ámbito del Consejo de Europa, que incluso aprobó la primera norma internacional en esta materia, el convenio 108 relativo a la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal en relación con el derecho fundamental a la intimidad que consagra el artículo 8 del convenio de Roma y respecto al cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene destacando que el mismo se refiere también y abarca también el derecho fundamental a la protección de datos. Y en el ámbito de la Unión Europea también se ha llevado a su consideración como un derecho fundamental. Primero fue en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de Niza de diciembre de 2002, que no tenía, en su artículo 8 no tenía carácter jurídico, no era vinculante, pero es un carácter político, adquiriendo plena eficacia jurídica con el Tratado de Ámsterdam a partir de 2009 y recogiéndose actualmente en el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Precisamente en desarrollo de este precepto se aprobó el Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento 2016-679 de 27 de abril de 2016. Esta es la norma fundamental que debemos tener en cuenta, que se complementa en nuestro ordenamiento jurídico con la Ley Orgánica 3/2018, pero la norma fundamental es el reglamento que tiene eficacia directa, se aplica directamente en todos los Estados miembros, y esto lo digo porque es que todavía, pese a la plena vigencia del reglamento desde el 25 de mayo de 2018, todavía en muchas ocasiones nos encontramos, como se cita como norma preponderante, la propia Ley Orgánica. No, la norma fundamental, y en la cual tendremos que buscar posteriormente las bases jurídicas, es el reglamento. Respecto a la configuración de nuestro ordenamiento jurídico de este derecho fundamental a la protección de datos, hay una sentencia básica del Tribunal Constitucional, conocida por la mayoría, me imagino, los que nos siguen, pero por si acaso recuerdo un poco cuáles son los postulados básicos de este derecho fundamental. La sentencia, que como decía, es la 292/2000 de 30 de noviembre del año 2000, reiterada en muchas otras posteriores, fundamentalmente, y por ser más reciente y tener especial trascendencia, la 76/2019 de 22 de mayo, que además declaró inconstitucional una modificación introducida por la Ley Orgánica 3/2018 en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General respecto al tratamiento de los datos referidos a las ideas políticas de los ciudadanos por parte de los partidos políticos, y que incide precisamente en estos principios a los que me voy a referir a uno. En primer lugar, es un derecho fundamental distinto e independiente del derecho a la intimidad. Es un derecho que otorga a la persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado. Es esta distinta función la que lo diferencia del derecho a la intimidad. También se diferencia el derecho a la intimidad por el objeto del derecho, ya que en este caso no se refiere solo a los datos propios de la intimidad, la vida privada de la persona, sino también todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo. Y en cuanto a su contenido, porque es, como decíamos, un poder de disposición y control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporciona a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede ese tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Este es el derecho fundamental a la protección de datos conforme a la configuración que ha establecido nuestro Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta, como ya adelantaba la directora en su intervención, que durante el estado de alarma este derecho no se ha suspendido, y es que no se puede suspender, ya que, en primer lugar, porque en el estado de alarma no se puede suspender derechos, pero es que además ni siquiera en los estados de excepción y de sitio el derecho a la protección de datos personales podría ser suspendido, porque no se encuentra dentro de los derechos susceptibles de suspensión en el artículo 55 de la Constitución española. Por lo tanto, sí, hay que proteger la salud. Enfrente nos encontramos un derecho fundamental, que es el derecho a protección de datos, con el contenido, alcance y finalidad que he señalado, pero que, como todos los derechos fundamentales, es un derecho limitado.
Y precisamente, y luego señalaré cómo esta fue la primigenia intención cuando se sacó el informe 17-2020 por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. El Tribunal Constitucional reconoce expresamente ese carácter limitado, aunque no se establezcan límites en la Constitución ni se faculten a los poderes públicos para establecer los límites correspondientes, sino que esos límites han de venir necesariamente precisamente de su concurrencia con el resto de derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, diferenciando el Tribunal Constitucional respecto a aquellas restricciones directas del derecho fundamental que supondrían un desarrollo y que requerirían ley orgánica de las restricciones que afectan únicamente a su ejercicio, aquellas restricciones que se refieren al modo, tiempo o lugar respecto a las cuales el Tribunal Constitucional destaca que se pueden llevar a cabo por el legislador ordinario, pero que en todo caso estas limitaciones están afectadas, por lo tanto, por el principio de reserva de ley. Debe ser una ley la que establezca las limitaciones al derecho fundamental, a la protección de datos, ley que además deberán ser proporcionadas, debiendo la ley que lo establezca, como será el Tribunal Constitucional, regular y detallar cuáles son los presupuestos materiales de la medida limitadora. Y además, esa ley deberá establecer garantías adicionales que protejan el derecho a la protección de datos de carácter personal, ya sean de tipo técnico, organizativo y procedimental, siendo la innovación respecto a esta exigencia de las garantías en los tratamientos de datos de carácter personal y las limitaciones que afecten al derecho fundamental, la llevada a cabo por la sentencia 76-2019 de 22 de mayo, a la que anteriormente me refería, porque la misma ha exigido que esas garantías se encuentren en la misma ley que establezca las limitaciones o en aquellas otras fuentes jurídicas de rango adecuado a las cuales se remita expresamente esa ley. Por último, para el establecimiento de los límites, además de tener que establecerse en la ley los presupuestos básicos, las garantías adecuadas, se exige que en todo caso, y como ocurre siempre cuando hablamos de limitaciones de derechos fundamentales, que la medida sea proporcional, lo cual supone superar el triple juicio de proporcionalidad que ha destacado el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, por todas la sentencia 14-2003, que son el juicio de idoneidad, lo cual supone que la medida sea susceptible de conseguir el objetivo propuesto, el de necesidad, que sea necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia, y el de juicio de proporcionalidad, en el sentido estricto, que sería que la misma sea ponderada o equilibrada, porque se derivan de ella mayores beneficios para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores. Pues bien, atendiendo a estos principios, obviamente se puede limitar el derecho fundamental a la protección de datos, carácter limitado que se reconoce expresamente también en el artículo 8 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, cuando admiten injerencias en este derecho, siempre y cuando estén establecidas en una ley y constituya una medida que en una sociedad democrática sea necesaria para la protección de sus valores fundamentales, entre los cuales cita expresamente el artículo 8.2, la protección de la salud, y en el propio Reglamento General de Protección de Datos, en cuyo considerando 4 señala que el tratamiento de datos personales debe estar concebido para servir a la humanidad y que el derecho a la protección de datos no es un derecho absoluto, sino que debe considerarse en relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales con arreglo al principio de proporcionalidad, añadiéndose considerando que el presente reglamento respeta todos los derechos fundamentales y observa las libertades y los principios reconocidos en la Carta conforme se consagran en los tratados. Partiendo de esta configuración y de esta relación entre el derecho a la salud, el derecho a la protección de la vida, el derecho a la protección de datos de carácter personal y su carácter limitado, expresamente reconocido también en el Reglamento General de Protección de Datos, el primer mensaje, como decía, que se trasladó por la Agencia Española de Protección de Datos en su informe de 17-2020, de 12 de marzo, un día siguiente a la propia declaración de la pandemia internacional y con anterioridad a la declaración del estado de alarma emitido por el Gabinete Jurídico a petición de la directora con la finalidad de dar garantías jurídicas respecto a las dudas que estaban surgiendo respecto a la licitud de los tratamientos de datos de carácter personal. Pues bien, el primer mensaje que se trasladó era precisamente ese, que la normativa de protección de datos ya prevé y establece cautelas y garantías para el tratamiento de datos personales en situaciones de emergencia sanitaria, con lo cual se señalaba que podrían aplicarse los preceptos previstos para estos casos en el Reglamento General de Protección de Datos en consonancia con la normativa sectorial aplicable en el ámbito de la salud pública, las consideraciones relacionadas con la protección de datos dentro de los límites establecidos en estas normas no deberían utilizarse para obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que adopten las autoridades, especialmente las autoridades sanitarias, en lucha contra la epidemia. ¿Qué supone esto?
Dos consecuencias: que el derecho a la protección de datos de carácter personal no puede invocarse infundadamente para obstaculizar las medidas que se adopten para la lucha contra la pandemia. Pero también, en su contrario, se fue, como decíamos, el mensaje primigenio, pero también hay que tener en cuenta que cuando se adopten estas medidas, las mismas deberán respetar y ajustarse a los límites que a estos efectos se ha establecido en las normas que legitiman estos tratamientos de datos de carácter personal. Y a este respecto me gustaría también hacer una reflexión respecto a las dudas que se han planteado en algunas ocasiones respecto a los distintos criterios de los Estados miembros de la Unión Europea en determinados ámbitos que, aunque muchas veces son muy parecidos, pueden no siempre concurrir, pero no pueden no concurrir no porque exista una divergencia de criterio, sino porque el propio reglamento, especialmente cuando hablamos de ámbitos relacionados con el interés público, deja a la legislación de los Estados miembros definir y concretar aspectos específicos del mismo, con lo cual no siempre el tratamiento tiene que ser exactamente igual porque está muy influido por la legislación nacional de los Estados miembros. Partiendo de esta configuración, y antes de entrar ya detenidamente en el análisis de lo que es el objeto de la ponencia, me gustaría hacer dos reflexiones respecto a dos principios que, si bien resultan de todos los principios que vamos a analizar, a mí me parecen muy relevantes en un momento en el que estamos en una situación excepcional y en la que hemos visto precisamente cómo exigía adoptar medidas urgentes para actuar, que al mismo tiempo han afectado a la esfera de actuación de otros sujetos de derecho público o privado que han visto cómo su actividad ordinaria y cotidiana se veía afectada por esa actividad y suponía adopción de medidas especiales. Me estoy refiriendo concretamente a una petición de informe urgente que recibimos en el Gabinete Jurídico de la Agencia, formulada por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, que ante la imposibilidad de llevar a cabo los exámenes de manera presencial en un momento dado en el que estaba en vigor el estado de alarma y estábamos todos confinados, proponía realizarlo mediante el empleo de técnicas de reconocimiento facial y sin perjuicio de otras consideraciones jurídicas que analizaremos al respecto. El primer mensaje que se trasladó desde el Gabinete Jurídico era un principio de prudencia. Cuando estamos ante una situación excepcional que exige adoptar medidas urgentes y en estos casos en los que pueden existir otras medidas que mucho menos lesivas para el derecho a la protección de datos, no corramos, no tomemos decisiones precipitadas en los casos en los que no es necesario, mantengamos ese otro tipo de medidas y respecto a estas innovaciones vamos a proceder a analizarlas detalladamente, analizando sin prisas, porque las prisas son malas consejeras, los riesgos que pueden tener para la protección de datos de carácter personal y, en su caso, las garantías que deberían adoptarse. Además de este principio de prudencia, otro principio es que la excepcionalidad pues tiene que ser limitada. Es un principio general que recoge nuestro Código Civil en el artículo 4.2, cuando ya prevé que las leyes excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán en supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas, y en el ámbito de la protección de datos veremos que tiene también su repercusión en el principio de limitación de la finalidad y el de limitación de plazo de conservación, pero puede existir la tentación, y ya estamos escuchando en muchas ocasiones cómo algunas de las medidas que se han impuesto ahora como consecuencia de este estado de alarma están llegando para quedarse, pues puede haber, y en algunos casos puede ser bueno, y se hablaba antes por la directora del teletrabajo, pero puede caerse en la tentación de que otro tipo de medidas que se adoptan para una situación excepcional y que deberían referirse única y exclusivamente a esa situación excepcional, pues luego haya la tendencia de generalizarlas y mantenerlas una vez terminada la misma, porque ya que están y las hemos adoptado, pues vamos a dejarlo. Me preocupa mucho en este ámbito y miro a Luis Salvador, que es el responsable de División de Innovación Tecnológica, determinadas innovaciones que podrían en determinados supuestos adoptarse ahora, como podría ser, por ejemplo, estábamos hablando antes de los mecanismos de reconocimiento facial o las cámaras térmicas, y que una vez terminada esta situación, pues bueno, ya que están y hemos realizado una inversión económica importante, pues vamos a dejarlo. Lo excepcional es excepcional y tiene que ser limitado y debe valorarse también, y así lo hemos hecho desde el Gabinete, a la hora de pronunciarnos sobre los riesgos que puede haber en una perpetuación en el caso de que no se respeten estos límites. Partiendo de esta situación, y por lo que se refiere, como decíamos, el propio Reglamento General de Protección de Datos, la normativa de protección de datos, establece medidas, garantías para el tratamiento de datos personales en caso de una pandemia como la actual, y para ello este derecho, que no está suspendido, pues debe atenderse a los principios que recoge el artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos, que es un resumen, un compendio, eso es lo que son los principios generales de toda la normativa de protección de datos. Principios de lealtad, licitud y transparencia en el tratamiento, principio de limitación de la finalidad,
de tal manera que deberán tratarse los datos para fines legítimos, explícitos y no más allá, y no tratados ulteriormente para fines incompatibles. Principio de minimización de datos, principio fundamental, deberán tratarse aquellos datos que sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario con relación con los fines. El principio de exactitud, los datos deberán ser exactos y en su caso actualizados. El de limitación del plazo de conservación, de manera que se mantengan de forma que se permita la identificación de los interesados no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales. Los principios de integridad y confidencialidad, de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, o el principio de responsabilidad proactiva, principio básico al que me referiré más adelante. Pero el primer principio que se requiere es que sea un principio, que sea un tratamiento lícito, lo cual requiere buscar la base jurídica del tratamiento correspondiente y una vez determinada la misma, analizar el resto de principios y ya irnos al principio de seguridad por defecto, de protección de datos por defecto y desde el diseño, así como también por los principios de limitación, finalidad, minimización y el resto. Lo que quiero decir es que por muchas garantías que se adopten para un tratamiento de datos de carácter personal con la finalidad de proteger a los ciudadanos, como no exista una base jurídica que legitime el tratamiento de datos y en el caso de categorías especiales una excepción que permita levantar la prohibición de su tratamiento, da igual las garantías que adoptemos. Ese tratamiento será ilícito. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es buscar la base jurídica que va a depender mucho de la posición que ocupe el responsable y de quién sea el responsable del tratamiento, puesto que no serán lo mismo, como veremos aquí, los tratamientos que lleven a cabo las autoridades públicas con los que puedan llevar, pues antes hablaba, en las universidades, centro docente, en los casos en los que los responsables puedan ser los propios empleadores. Deberá ser, atendiendo a cada caso concreto, deberá buscarse la base jurídica concreta, base jurídica que, de acuerdo con el principio de responsabilidad proactiva, la tiene que buscar, localizar e identificar y documentar perfectamente el responsable del tratamiento, para lo cual es muy interesante que cuente con la asistencia del delegado de protección de datos, a cuya importancia también me referiré posteriormente. Por lo tanto, lo primero es tener una base jurídica. Las bases jurídicas están en el artículo 6. Tenemos que ir al artículo 6 y ver si se aplica alguna de ellas. Las bases jurídicas del artículo 6 son las tradicionales que ya se establecían en el artículo 7 de la directiva. El consentimiento, la ejecución del contrato, la asistencia a una relación precontractual en la que el interesado sea parte, cumplimiento de obligaciones legales, intereses vitales, emisiones de interés público, ejercicio de potestades públicas o intereses legítimos. Ahora bien, como venimos diciendo desde la agencia con reiteración, desde la plena aplicación del reglamento, es que el tratamiento de estas bases en el reglamento, en los artículos 6, que las sitúa en una situación completamente de igualdad, ha desplazado lo que era el criterio general que se aplicaba con anterioridad en nuestro ordenamiento, que era el principio de consentimiento, según el cual la base que era el consentimiento del interesado parecía prevalecer, tal y como hacía nuestro ordenamiento jurídico, frente al resto de las bases, en cuyo caso se aplicarían únicamente con carácter excepcional. Ahora mismo, cualquiera de esas bases está situada en posición de igualdad hasta el punto que el propio reglamento, como veremos, hay supuestos en los que no admite el consentimiento como base determinante de la licitud del tratamiento. Por lo tanto, en esta situación de igualdad había que buscar cuál era la base jurídica que se podría aplicar por las autoridades para hacer frente y luchar contra esa pandemia de circunstancias desconocidas. En el informe 17-2020 se citaba ya el considerando 46 del reglamento, conforme al cual ya en estos casos de epidemia se identifican dos bases jurídicas que son aplicables, el interés público y el interés vital. Señala el considerando 46 que ciertos tipos de tratamiento pueden responder tanto a motivos importantes de interés público como a los intereses vitales del interesado, como por ejemplo cuando el tratamiento es necesario para fines humanitarios, incluidos el control de epidemias y su propagación. Por lo tanto, efectivamente, el reglamento ya nos establece los cauces y nos indica el camino para el tratamiento de datos de carácter personal en esta situación excepcional. Por lo tanto, partiendo de ese principio, lo que parecería es que el consentimiento quedaría excluido. El consentimiento, paso a analizar esta base jurídica en relación con la pandemia, se define claramente en el artículo 4.11 del Reglamento General de Protección de Datos, del cual se infieren todas las características que debe revestir el consentimiento para que el mismo sea lícito. Es toda manifestación de voluntad libre, específica, informada y específica por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una aclaración afirmativa, el tratamiento de los datos de carácter personal que le incumben. Estos son los requisitos que ya venía el grupo del 29 señalando como requisitos para el consentimiento desde su dictamen 15-2011
y posteriormente reiterado en el dictamen de 28 de las directrices sobre el consentimiento del 28 de noviembre de 2017, para garantizar que efectivamente el interesado dispone de ese poder de control sobre sus datos de carácter personal. Como veremos, a estos requisitos, en el caso del consentimiento para el levantamiento de la prohibición del tratamiento de las categorías especiales de datos, se requiere además que el mismo sea explícito. En una situación como la actual de pandemia, el principal problema que se planteaba era respecto a una de las características de este consentimiento, que es que el mismo sea libre. Teniendo en cuenta que los tratamientos de datos se van a realizar y se imponen por parte de las autoridades sanitarias, hay que tener en cuenta dos considerandos del artículo del reglamento, el considerando 42, que señala que el consentimiento no debe considerarse libremente prestado cuando el interesado no goza de verdadera o libre elección o no puede denegar o retirar su consentimiento sin sufrir perjuicio alguno. Esto supone, en principio, que por lo tanto estos tratamientos no pueden basarse en el consentimiento, y específicamente el artículo 43 se refiere a que el consentimiento no podrá ser base en los supuestos en los que exista un desequilibrio claro entre el interesado y el responsable del tratamiento, citando específicamente a las autoridades públicas. En este sentido, el Grupo del 29, en sus directrices sobre el consentimiento, ya ha venido destacando cómo en las situaciones de desequilibrio el consentimiento no puede ser la base, y estas situaciones de desequilibrio se dan, obviamente, cuando se trata de tratamientos entre administraciones públicas, cuando se dan en la relación entre empleador y empleado, a la que también me referiré posteriormente, aunque también podrá darse en otras situaciones diferentes, ¿no? Señalando el Grupo del 29 que solo puede ser válido si el interesado puede realmente elegir y no existe riesgo de engaño, intimidación, coerción o consecuencias negativas importantes si no da su consentimiento, y que tampoco será libre en aquellos casos en los que exista un elemento de compulsión, presión o incapacidad para ejercer la libre voluntad. Por consiguiente, en la medida en que los tratamientos de los datos de carácter personal para el control de la pandemia no pueden depender de la libre voluntad de los interesados, el consentimiento no supondría la base jurídica para legitimar el tratamiento. Y en este sentido, como pronunciamientos específicos de la agencia en los cuales no se ha admitido consentimiento como base jurídica, estarían las aplicaciones de autodiagnóstico, a las que también se refirió anteriormente la directora, que tenían por finalidad identificar los síntomas y posibles contagios, y la adopción de las medidas oportunas. La agencia defendía y era favorable a que estas aplicaciones destinadas a facilitar la gestión de la pandemia y descolapsar los servicios sanitarios fueran de carácter voluntario para el interesado. Pero no hay que confundir que sea un carácter voluntario para el interesado la utilización de estas aplicaciones con que luego la base jurídica para el tratamiento sea el consentimiento, porque como estamos diciendo, el tratamiento de esos datos de carácter personal, en la medida en que son necesarios para luchar contra una pandemia que nos afecta a todos y en la cual está implicado el interés público, no puede depender de la voluntad de los afectados. Por eso, ese tratamiento de datos podría realizarse con independencia de cuál fuera la edad de los interesados, aunque para descargárselo con carácter voluntario, en este caso se atendía a la edad de 16 años, que es la que se establece en el ámbito sanitario como suficiente para la actuación de los menores de edad, pero en todo caso el tratamiento de los datos relacionados con la pandemia no estarían vinculados a la edad. En el mismo sentido, en relación con la posible geolocalización por parte de estas aplicaciones, que plantean otros problemas a los que también me referiré posteriormente, sobre todo respecto a la necesidad de las mismas, pero en cuanto a la base jurídica, también se decía que la geolocalización, que en principio y el criterio general es que es una medida muy intrusiva, y de hecho cuando se utilizan para los servicios de valor añadido, la regla general es que debe basarse en el consentimiento. En un caso en el que la geolocalización es necesaria para atacar una pandemia, para la prestación de los servicios sanitarios, para la identificación, como ocurría en estos casos, de los síntomas correspondientes, la derivación a los servicios de salud, en ese caso esa geolocalización no podría basarse en el consentimiento, porque si dependía de la voluntad del interesado, entonces lo que pasaba es que la misma no era necesaria, y al no ser necesaria no solo no estaría legitimado su tratamiento, sino que además iría en contra del principio de minimización de datos. Tampoco se ha admitido el consentimiento como base jurídica para el control de temperatura en el acceso a los establecimientos públicos, en la medida en la que no puedes ser libre si no prestas tu consentimiento para que te tomen la temperatura y posteriormente
por las razones que sea, te deniegan el acceso a ese establecimiento, obviamente tú no te sientes libre para dar o denegar ese consentimiento. Tampoco se ha considerado suficiente más recientemente para el seguimiento de los contactos de aquellas personas que asistían a determinados establecimientos, estableciéndose por parte de las comunidades autónomas la obligación de los establecimientos de llevar a cabo un registro de sus clientes. Se detectó en Cantabria, en una resolución que se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria el 24 de julio, que se establecía respecto a un numeroso supuesto de establecimientos, hoteles y alojamientos turísticos, peluquerías, centros de belleza, gabinetes de estética, salones de manicura y pedicura, depilación, saunas, gimnasios, que deberán contar con un registro de las personas que accedan al establecimiento, y se señalaba específicamente que la recogida de tales datos requerirá consentimiento del interesado sin perjuicio de condicionar el derecho de admisión por razones de salud pública en caso de no poder contar con el mismo. Esto mismo se recoge pocos días después en una orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 29 de julio, referida ya solo a los establecimientos de ocio nocturno y a las discotecas, pero que establecía la misma frase: o sea, requerirá consentimiento del interesado sin perjuicio de condicionar el derecho de admisión por razones de salud pública en caso de no poder contar con el mismo. Ante esta situación se emitió un comunicado por parte de la Agencia Española de Protección de Datos el 31 de julio de 2020, que, entre otras cuestiones, lo que se señalaba en primer lugar es que, tal y como estaba redactado, no podía basarse en el consentimiento, puesto que no sería libre en la medida en que se producían consecuencias negativas, puesto que te denegaban el acceso al establecimiento correspondiente. Tampoco se ha admitido el consentimiento como base jurídica para facilitar información a los empleadores acerca de tener anticuerpos del COVID-19 para la oferta y búsqueda de empleo. En este mismo caso, ante una situación que se detectó por la Agencia Española de Protección de Datos de proliferación de las ofertas de empleo que requerían a los futuros candidatos que acreditaran que habían pasado el COVID y que disponían de anticuerpos frente al mismo, o la generalización de aquellos que habían obtenido una prueba de haber superado el COVID, de incluir esa información en sus currículums, la agencia emitió este comunicado el 18 de junio, señalando que en la medida, como veíamos anteriormente, que nos encontramos en las relaciones entre empleador o empleado, bueno, en este caso, entre un futuro empleador y una persona que está interesada, bien porque necesita o bien porque quiere obtener un determinado empleo, no puede hablarse propiamente de libertad, puesto que no se pueden dejar de temer esas consecuencias en el caso de no facilitar esa información, que no pueda tener unas consecuencias perjudiciales para el que está buscando el empleo. Por lo tanto, estos son supuestos y, como hemos visto, con carácter general, el consentimiento no puede suponer la base para el tratamiento. En el caso de las autoridades públicas, el tratamiento de los datos de carácter personal por las autoridades públicas, con carácter general, la agencia ya viene señalando desde su informe 175/2018 que no puede basarse en el consentimiento, por lo que hemos visto la situación de desequilibrio, que, sirviendo con objetividad a los intereses generales de las administraciones públicas, de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, la base que va a permitir el tratamiento de datos de carácter personal será precisamente el ejercicio de una misión de interés público de potestades públicas, el artículo 6.1e del Reglamento General de Protección de Datos, sin perjuicio de que puedan ocurrir también otros supuestos como las obligaciones legales a las que me referiré posteriormente. Lo importante en estos casos de actuación por parte de las administraciones públicas es que las administraciones públicas están vinculadas por el principio de legalidad. Solo pueden hacer aquello que la ley les autoriza y sujetándose a los requisitos que establezcan las leyes, que además deberá ser en todo caso, cuando se refieran a normas de carácter personal, normas con rango de ley, como veíamos anteriormente. Por ello, hay que tener en cuenta respecto a estos tratamientos que ya el propio Reglamento General de Protección de Datos, en su artículo 6.3, exige que la base jurídica del tratamiento esté establecida en el derecho de la Unión o en el derecho de los Estados miembros, los cuales de esa base jurídica deberán identificar además cuál es la finalidad del tratamiento y podrá establecer otra serie de condiciones específicas para la mejor protección del derecho del derecho fundamental a la protección de datos, como puede ser por la identificación de responsables, los tipos de datos a tratar, las finalidades, las personas a las que se puede o entidades a las que se puede comunicar, si se realizarán o no transferencias internacionales de datos, etcétera. Por lo tanto, el tratamiento sobre la base del interés público lo que va a requerir es estar a la normativa específica que regule precisamente ese interés público, que deberá tener, como decíamos, rango de ley. Así se recoge expresamente en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales,
que señala que solo podrá considerarse fundado en este supuesto interés público en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley. Además, hay que tener en cuenta que no todo tratamiento legitimado por esa norma será lícito, lo será solo en la medida en que ese tratamiento sea necesario para cumplir la finalidad que se persigue por la norma al otorgar ese poder, puesto que si no, en caso contrario, no solo no habría base jurídica, sino que además iría en contra del principio de minimización. Esto nos exige, por lo tanto, atender a la legislación específica que regula los tratamientos que resultarán aplicables en un caso de salud pública, en un caso de grave riesgo para la salud pública, como es esta pandemia internacional. Leyes que, como hemos visto, establecerán las bases jurídicas, los demás requisitos, de acuerdo con la doctrina constitucional, deberán establecer todos los requisitos materiales, los límites y las garantías, teniendo en cuenta que, además, al amparo del artículo 23 del reglamento, también podrán establecer limitaciones al ejercicio de los derechos por parte de los afectados. Y esa normativa en nuestro ordenamiento jurídico está constituida fundamentalmente por la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril de medidas especiales en materia de salud pública, singularmente su artículo 3º, que establece que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Esos principios generales que se establecen en esta ley orgánica y que atribuyen esas potestades ya directamente a las autoridades sanitarias deben complementarse con las numerosas disposiciones que al respecto se contienen en la Ley 33/2011 de 4 de octubre General de Salud Pública, en las cuales encontramos todas esas garantías y cautelas que resultarán de aplicación para un tratamiento ilícito de los datos de carácter personal. También debemos tener en cuenta, en el periodo en el que estuvo declarado el estado de alarma, las condiciones y la normativa derivada del Real Decreto 463/2020 al que anteriormente me refería. Establece un contenido normativo y una serie de limitaciones, entre una serie de derechos, entre otros, como decíamos, la limitación de la libertad de circulación de las personas. Y además, muy relevante, como veremos luego también al analizar, y lo ha adelantado la directora, los responsables de los tratamientos, definía como autoridad al Gobierno y como autoridades delegadas competentes la ministra de Defensa, el ministro de Interior, el ministro de Transporte, el ministro de Sanidad y, en todo lo que no se refiera a las competencias de estas autoridades, el ministro de Sanidad, porque estamos ante una situación gravemente que afecta gravemente a la salud pública. Por lo tanto, deben tenerse en cuenta durante el periodo de estado de alarma también los requisitos y las situaciones derivadas de esa normativa contenida en el Real Decreto del estado de alarma, sobre cuyo valor se ha pronunciado la sentencia del Tribunal Constitucional 83/2016 de 28 de abril en unos pronunciamientos muy relevantes de cara al derecho a la protección de datos de carácter personal. En primer lugar, porque señala esta sentencia que, a diferencia de los estados de excepción y sitio, la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental, aunque sí la adopción de medidas que puedan suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio. Y analiza cómo esas medidas, ese contenido material que se contiene en el decreto de alarma, que no se limita únicamente a analizar la concurrencia de la situación que legitima al Gobierno a declarar el estado de alarma, sino que establece una normalidad excepcional que va a desplazar la normalidad ordinaria que puede estar contenida en normas con rango de ley. Por eso, llega a la conclusión el Tribunal Constitucional que esta norma, aunque tenga rango de Real Decreto que aprueba el Gobierno, no lo hace en su condición de titular de la Administración Pública, sino lo hace en su condición de órgano constitucional. Establece una normalidad que, sin derogar o modificar la legislación ordinaria, sí que la desplaza durante el tiempo en el que está vigente el estado de alarma, y por eso el Tribunal Constitucional destaca que estos reales decretos de declaración de estado de alarma, así como los de prórroga del mismo, tienen valor de ley. Con lo cual, como hemos visto, respecto a las limitaciones del derecho fundamental a la protección de datos, es muy relevante este pronunciamiento. Y luego, una vez finalizado el estado de alarma, como la situación excepcional no ha finalizado, habrá que tener en cuenta también las distintas medidas que se contienen en el Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID. Además de este interés público, como hemos visto, se refería, y así resulta del considerando 46, al interés vital. En el informe 17 de 2020 se realiza una reflexión respecto a la concurrencia de esta causa.
En primer lugar, porque el interés vital, el artículo 6.1 del reglamento, no lo limita al interesado, que es una persona por definición identificada o identificable, sino también a otras personas físicas. Personas físicas que pueden estar identificadas o pueden no estar identificadas, lo cual abarcaría toda la colectividad que pueda resultar contagiada como consecuencia de la pandemia. Y además, y esto es importante, es que en los supuestos de interés vital la base jurídica no es necesario que esté determinada por el ordenamiento nacional de los Estados miembros, porque el artículo 6.3 del reglamento lo refiere solo a los supuestos de obligaciones legales o de ejercicio de poderes públicos. Por lo tanto, en ocasiones excepcionales, como una situación que afecte gravemente a los intereses vitales del interesado o de otras personas físicas, podrán adoptarse las medidas necesarias al amparo de la protección del interés vital. En relación con supuestos específicos en los que se ha valorado la concurrencia de estas bases jurídicas, el primero y el más frecuente ha sido en las distintas comunicaciones de datos que se han realizado entre las autoridades sanitarias, Ministerio de Sanidad, autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, en las cuales se basarían precisamente en la existencia de esa misión de interés público, actuando cada una dentro del marco de las competencias que les corresponden, teniendo en cuenta, como también ha adelantado la directora anteriormente, que durante el estado de alarma la autoridad sanitaria era el Ministerio de Sanidad, sin perjuicio de que las comunidades autónomas mantuvieran sus competencias de gestión ordinaria, pero la lucha frente a la pandemia durante el estado de alarma era dirigida por el Ministerio de Sanidad como autoridad competente delegada. También legitimaba, y precisamente esto, como bien indicaba la directora, no se solicitaba en la consulta, pero sí se adelantó por la agencia, las cesiones de datos que fueran necesarias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para el control de la pandemia, siguiendo siempre los criterios del Ministerio de Sanidad y, en la actuación concreta, los de la autoridad delegada en materia de seguridad pública, que sería el Ministerio del Interior. Y también sirvió para legitimar las cesiones de datos por parte de los laboratorios públicos y privados de los resultados de las pruebas PCR al Ministerio de Sanidad para el control de la evaluación de la pandemia. Se fundamentó en la existencia de este interés público. Interés público e interés vital, que como decimos son las bases genéricas para el tratamiento de los datos con ocasión de la pandemia, con los límites, garantías y requisitos establecidos en la normativa específica. También habrá supuestos en los que puede concurrir una obligación legal, sería la base del artículo 6.1c. Podrá concurrir también para las administraciones públicas en los casos, como destacó ya la agencia en su informe 74/2019, en los que el ordenamiento jurídico atribuye a las administraciones públicas obligaciones específicas de dar, hacer o no hacer, diferentes de la atribución genérica de la obligación del ejercicio de las potestades públicas que tienen atribuidas. Podemos encontrar ahora en la actualidad algunas obligaciones específicas, fundamentalmente de comunicación de información por parte de autoridades públicas, autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, ahora ya recogidas como obligación en el Real Decreto Ley 21/2020. Pero fundamentalmente esta base jurídica se invocó por la agencia ya desde el informe 17/2020 para el tratamiento de los datos por parte de los empleadores en el ámbito de la prevención de riesgos laborales de sus empleados. Aunque va a haber una ponencia específica al respecto, brevemente me gustaría destacar que este derecho de los trabajadores a la protección a la prevención de los riesgos laborales se recoge en el Estatuto de los Trabajadores, artículos 4 y 5, y se desarrolla en la Ley 31/1995, 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. El artículo 14 recoge el derecho a los trabajadores a la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, el correlativo deber del empresario de la protección de los trabajadores, adoptando cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, y en concreto eso va a permitir realizar controles, realizar pruebas a los propios trabajadores para detectar si están contagiados, al amparo del artículo 22 en relación con la vigilancia de la salud, que si bien requiere con carácter general el consentimiento, prevé que pueda realizarse sin el consentimiento de los trabajadores, por informe de los representantes, en los casos en los que sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas por la empresa, o cuando así está establecido en una disposición con carácter legal, con una serie de garantías, fundamentalmente confidencialidad de la información o la intervención del personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. Al mismo tiempo, no solo es un derecho, sino que también es una obligación del propio trabajador. El artículo 29 establece la obligación de informar con carácter inmediato a su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y prevención, o en su caso al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que a su juicio entrañe por motivos razonables un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Es decir,
En este caso, obligación de informar si se tienen síntomas del COVID o si le ha sido detectado y está contagiado por el COVID. Además de estos supuestos en el ámbito de los empleadores y empleados, también se ha apreciado la necesidad, más que la existencia, la necesidad de que el tratamiento se fundamente en una obligación legal en el caso de los registros de clientes en establecimientos para el seguimiento de contactos. En estos casos, como hemos visto, no puede basarse en el consentimiento, puesto que se establecía como consecuencia la denegación del acceso. Para que fuera consentimiento debería ser libre y, por lo tanto, no debería haber consecuencias negativas. En el caso de que se tenga que establecer con carácter obligatorio, suponiendo que además supone una intromisión importante en el derecho a la protección de datos de carácter personal, más si tenemos en cuenta situaciones como, por ejemplo, la de Cantabria, del numeroso tipo de establecimientos que deberían adoptarlos, que casi en cierta medida vendría a suponer una geolocalización de las distintas actividades de una persona, si se considera necesario por las autoridades sanitarias, debe establecerse esa obligación, pero, de acuerdo con nuestra doctrina, esa obligación debe estar en una norma con rango de ley. Por último, ya hemos visto las distintas bases, quedaría el interés legítimo, que la agencia no lo considera aplicable en el ámbito de estos tratamientos de datos. Por un lado, porque como veremos, no supone ninguna circunstancia el interés legítimo que permita levantar la prohibición de tratamiento de categorías especiales de datos, sino porque la exigencia de la ponderación que supone el interés legítimo entre los intereses del responsable y los derechos e intereses de los afectados, suponiendo la intromisión tan importante que va a suponer en sus derechos, determinaría la prevalencia con carácter general de los derechos de los afectados. Este supuesto interés legítimo se valoró específicamente respecto al control de la temperatura, señalando precisamente que en estos casos el interés legítimo no resultaría prevalente con carácter general. Por lo tanto, hasta aquí las bases jurídicas. Hemos analizado cuáles son y con carácter general van a ser interés público, interés vital y, en su caso, obligaciones legales. Ahora bien, nos podemos encontrar con categorías especiales de datos, en los cuales la regla general es la prohibición de su tratamiento, salvo que concurra alguno de los supuestos que legitiman su tratamiento en el artículo 9.2 del Reglamento General de Protección de Datos. Y entre estas categorías especiales de datos, la que está claramente son los datos relativos a la salud. Y la mayoría de los tratamientos de datos personales que se realicen con ocasión de la pandemia y para luchar frente a la misma van a implicar el tratamiento de datos de salud. En este caso, también se destacó por la agencia en su informe 17 de 2020 cómo en los principales supuestos estaba autorizado el tratamiento de estos datos de carácter de salud por las distintas excepciones que se establecen en el artículo 9.2, rechazando por principio y por las mismas consideraciones que hemos realizado anteriormente respecto a las bases jurídicas el consentimiento del interesado, teniendo en cuenta que nos movemos en el ámbito de la salud pública y de la protección del interés público. En cuanto a los supuestos que lo permitirían, serían en las relaciones entre empleado y empleador el artículo 9.2b, que se refiere precisamente a cuando los tratamientos son necesarios para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento, el empleador o del interesado en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad y protección social, ley de prevención de riesgos laborales a los que nos referíamos anteriormente. Sin embargo, esto no se ha admitido como base para, como supuesto que legitimaría el tratamiento para el tratamiento de los datos de los anticuerpos del COVID-19. Primero, porque no hay una relación empleador-empleado todavía, en el caso de las ofertas de trabajo, cuando se presentaran los currículos a los que me refería anteriormente, e incluso en el caso de que haga fuera, porque no sería necesario, porque si atendemos a los distintos protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, en ninguno se valora la existencia o no de anticuerpos del COVID-19, sino otro tipo de medidas para la lucha y el control de la pandemia. Por otro lado, también estaría legitimado en la letra G y en la letra I los tratamientos de datos de carácter personal cuando respondan a un interés público, que se califica en la letra G como interés público esencial, o en la letra I, interés público relacionado con el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, pero siempre de acuerdo con el derecho de la Unión o el de los Estados miembros que establezcan medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional. Y en la letra H, cuando el tratamiento es necesario para realizar un diagnóstico médico o evaluación de la capacidad laboral del trabajador o cualquier otro tipo de asistencia de tipo sanitario para la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria. Y también, como supuesto excepcional, en la letra C, que en este caso se vuelve a referir a los intereses vitales del interesado o de otras personas físicas, en los supuestos de que el interesado no está capacitado física o jurídicamente para dar su consentimiento.
Por lo tanto, de acuerdo con estos criterios, el reglamento ha pretendido dar la mayor libertad posible a los responsables de los tratamientos en caso de necesidad para salvaguardar los intereses vitales de los interesados o de otras personas físicas, los intereses públicos esenciales en el ámbito de la salud pública o en el cumplimiento de obligaciones legales dentro de las medidas establecidas en la normativa legal correspondiente del Estado miembro o de la Unión Europea, en cada caso aplicable. Otro supuesto que nos hemos encontrado también de categorías especiales de datos era el que me refería en el supuesto del informe de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas respecto al tratamiento de los datos biométricos. Sin entrar ya por cuestiones de tiempo en un análisis detallado de este informe, sí me gustaría destacar dos cuestiones. Que el mismo realiza una valoración de cuándo nos encontramos ante un tratamiento de datos biométricos a los efectos de su consideración como categorías especiales de datos, diferenciando si permiten la identificación unívoca o solo la autenticación de las personas, aunque sentando que es una cuestión interpretativa y que no es pacífica. Pero lo fundamental es que al analizar los supuestos que permitirían el tratamiento del reconocimiento facial, los datos biométricos de la persona, no se admite el consentimiento en la medida en que no sería libre, salvo en un supuesto muy excepcional que se configurara facilitando a los alumnos otras medidas, otros supuestos en los que se le permitiera realizar el examen en igualdad de condiciones sin el tratamiento de datos biométricos, o si no se concurre ese supuesto que permitiera legitimar el consentimiento, se requeriría la existencia de un interés público esencial que tiene que venir establecido en una ley que en nuestro ordenamiento jurídico a día de hoy no existe y por lo tanto no se podría proceder a esos tratamientos de datos. Dejando al margen este supuesto y volviendo a los tratamientos necesarios para el control de la pandemia, que como hemos visto existen bases jurídicas suficientes, pero un criterio que se ha venido reiterando y que es muy importante, relacionado también, como veremos, con el principio de limitación de la finalidad y necesidad y también proporcionalidad, es que hay que seguir actuando las directrices de las autoridades sanitarias. Nuestro ordenamiento jurídico establece las bases, habilita los tratamientos de datos, pero eso no supone que cada responsable pueda realizar aquellos tratamientos que estime oportunos o que a su buen y leal saber y entender y con la mejor voluntad posible considere necesarios para el control de la epidemia, porque lo que hay que hacer es seguir los criterios de aquellos que tienen atribuida la responsabilidad de luchar contra la pandemia y que además con carácter general se configurarán estos supuestos como responsables, que son las autoridades sanitarias, que son las que deben establecer esas directrices. Se señaló, por ejemplo, en relación con el tratamiento de datos por los empleadores, que se verá de acuerdo con las instrucciones, por ejemplo, para la realización de las pruebas diagnósticas, criterios que han ido evolucionando en función de cómo evolucionaba la pandemia y también la situación hospitalaria, la situación asistencial en nuestro país. En un primer momento, en esas instrucciones respecto a las pruebas diagnósticas, en su actualización a 19 de abril, se restringía a aquellos que tenían un cuadro de infección respiratoria hospitalizados o que cumplían los criterios de ingreso hospitalario, salvo excepciones de mayor riesgo, como personal sanitario u otros servicios esenciales o residentes en instituciones cerradas o personas especialmente vulnerables. Posteriormente se amplía y se amplía ya a partir de lo que se ha venido a denominar a la transición a la nueva normalidad, la aprobación del plan y de la estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia, en las cuales ya se prevé la realización a toda persona sospechosa de infección y se identifican los supuestos de infección. Esto va a permitir que en el ámbito de las relaciones empleador-empleados y sobre la base de la obligación legal de la protección precisamente de la prevención de los riesgos laborales y la protección de la salud de los trabajadores, pues puedan realizarse y para detectar esos síntomas que se han identificado por las autoridades sanitarias, controles de temperatura, puede determinar que además en los casos en los que dé positivo, porque aquí es lo importante que indicaba la directora, es que no solo que se tome la temperatura, sino que además se establezcan los protocolos específicos para realizar en su caso las pruebas PCR correspondientes. Pero sin embargo no se ha establecido así respecto a los clientes que se relacionen con los trabajadores del empleador o empleado. En este caso no se podrían amparar en esa base jurídica de prevención de riesgos laborales y las medidas que se han establecido son medidas más genéricas, que son las que se están demostrando eficaces en la lucha contra la pandemia, es decir, medidas de higiene individual, higiene de los lugares de trabajo y medidas de protección y de separación colectiva, como pueden ser interfonos, ventanillas, mamparas de metraquilato, cortinas transparentes o mostradores, ventillas de atención, delimitaciones de espacios, etcétera, teniendo en cuenta y añadiendo posteriormente la obligatoriedad de la mascarilla. Estas son las medidas que han establecido las autoridades sanitarias y, por lo tanto, hay que ceñirse a las medidas que establecen las mismas.
Por eso, el criterio de la agencia ha sido muy restrictivo en relación con el control de temperatura, al que aludía la directora. En este caso, la reacción de la agencia se produjo precisamente al ver, además, una foto en un periódico de tirada nacional en el cual salía una persona que, por su indumentaria, debía ser un trabajador del establecimiento, tomando la temperatura a uno de los clientes que iba allí. Volvemos a lo mismo, esto está muy generalizado y se ha utilizado en otros países de origen de la pandemia, pero como decíamos, no tienen ni los derechos ni las libertades que tenemos garantizadas en nuestro ordenamiento jurídico. Y en este caso, para que eso fuera lícito y pudiera realizarse, lo primero que se necesitaría es que se hubiera determinado así por las autoridades sanitarias, teniendo en cuenta que supone una intromisión y un riesgo no solo para el derecho fundamental a la protección de datos, sino para otro tipo de derechos, incluido también la integridad física, como se ha visto en determinadas reacciones en esta sociedad respecto a las personas que podían estar contagiadas de COVID. Por lo tanto, lo primero para que se pudiera realizar ese tratamiento sería que fuera necesario. Y, sin embargo, los criterios generales de las autoridades sanitarias no van en esa línea. La OMS lo ha señalado, que por sí solo el control de temperatura no es suficiente para la propagación internacional del coronavirus, porque hay personas asintomáticas, se puede disfrazar mediante piréticos, hay riesgo de falsos positivos, con lo cual no es eficaz. Incluso en un informe que encargó la Comisión Europea a la Universidad de Tesalia se señaló cómo en las crisis anteriores, como el SARS o la gripe aviar, no se había detectado como eficaz. Igualmente, en ese momento salió también el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, desaconsejando, precisamente por su falta de eficacia comprobada, el control de temperatura y promoviendo que se adopten otro tipo de medidas, fundamentalmente la mascarilla y la distancia social. También la Sociedad Española de Medicina Preventiva sacó un comunicado en ese sentido. Incluso la propia Agencia Europea de Seguridad Aérea, en su guía de 30 de junio para mantener la seguridad, lo prevé solo de acuerdo con lo que se establezca con las autoridades sanitarias en los aeropuertos, siguiendo los criterios y protocolos que establezcan las autoridades sanitarias, destacando que el problema que puede haber es la creación de una situación de falsa seguridad que relaje la aplicación de otras medidas. A lo que se añade, y esto lo podrá explicar Luis mucho mejor que yo, los problemas del calibrado y los errores que se producen con los medios empleados que se recogen en el informe del Centro Español de Metrología del 18 de mayo, de 1 o 2 grados en el caso de empleo de termómetros de radiación en la frente o cámaras térmicas. Por lo tanto, como decíamos, este control de temperatura únicamente procedería en aquellos casos en los que así se haya establecido por las autoridades sanitarias, seguido, porque es lo que determinaría la necesidad de ese tratamiento y además que el mismo se adecúe a la finalidad perseguida, por la aplicación de un protocolo que suponga, si se detectan casos de fiebre, que deberá definirse cuál es la fiebre alta, porque yo he visto criterios diferentes de 37 grados, 37,5, 38, definirse a partir del cual se debe aplicar un protocolo que supondrá pasar a los servicios sanitarios para realizar otro tipo de pruebas para determinar si esa persona está contagiada o no está contagiada, adopción de medidas de aislamiento, hospitalización en su caso, pero no simple y llanamente el ejemplo que ponía la directora de que te dejen en la puerta, no te dejen entrar y no se realice ninguna actuación. Esa medida no es eficaz para el control de la pandemia. Por lo demás, y para ir concluyendo ya, hemos visto las bases jurídicas, hemos visto los supuestos de levantamiento de la prohibición, siguiendo siempre los criterios de las autoridades sanitarias y cumpliendo siempre el resto de los principios a los que me refería anteriormente. El principio de transparencia, sobre el cual ha informado también la agencia, destacando que debe informarse a los interesados que se van a proceder al tratamiento de sus datos y cómo se van a tratar, bien en el momento en el que se obtengan o bien en los supuestos en los que exista una comunicación posterior a la obtención de esos datos. Aquí el problema que se planteaba y se nos planteó con la comunicación de los datos de los resultados de las pruebas PCR por parte de los laboratorios públicos y privados era que, obviamente, a partir del momento en el que entrara en vigor esa obligación por la publicación de la orden ministerial, se debería informar a los interesados, pero se desconocía si previamente había existido esa información o no. La agencia consideró en un primer momento que no sería necesaria dar esa información por parte del responsable una vez que se comuniquen los datos, cuando bien se hubiera informado previamente o
o al amparo de que se estaba realizando de acuerdo con las normas nacionales y esos datos iban a ser tratados por supuestos por personas que están sometidas a un deber de confidencialidad, que es una de las excepciones que establece el artículo 14.5 en su letra B, aunque también recomendó, dado el alcance, que se realice, como prevé el artículo 14.5 también, una información pública. Es decir, que en todo caso se permita que los ciudadanos sepan qué datos se van a tratar y cómo se van a tratar. Otro principio básico, como veíamos, era, que hemos visto, relacionado con la necesidad de los tratamientos. Me he referido en distintas ocasiones. Un caso, y lo adelantaba antes, era el de la geolocalización. Cuando se planteó la geolocalización con la app Asistencia COVID, se planteaba en términos muy genéricos, con lo cual la agencia dijo que en términos genéricos, pues, en ese supuesto no estaría suficientemente justificado. Debería acreditarse para qué casos es necesario un tratamiento tan invasivo en la privacidad de una persona como es la geolocalización, lo cual se concretó posteriormente y se señaló que esa geolocalización era necesaria, pero solo a los efectos de comprobar que la persona que llamaba se encontraba en la comunidad autónoma desde la que decía llamar, que iba a determinar que fuese esa la comunidad autónoma competente precisamente para la gestión ordinaria del sistema de salud y para prestarse la atención sanitaria correspondiente. También, pues bueno, los principios de licitud, legitimación, me he ido refiriendo a ellos también al analizar las bases. Por ejemplo, precisamente haciendo especial referencia al principio de licitud, se destacó respecto a ese tratamiento por parte de los empleadores del dato referido a la existencia de anticuerpos del COVID-19, que nunca sería lícito, que además podía producir, por no existe base jurídica, podía producir efectos discriminatorios y que deberían tener cuidado incluso los candidatos que lo incluyeran voluntariamente en sus currículums, aunque no hubiera sido solicitado por parte de los empleadores, porque al no existir esa base de licitud no podrían procederse a los tratamientos de datos y, salvo que se pudiera acreditar muy bien, lo cual sería muy difícil, que la decisión de contratación no estaba basada en la existencia de esos anticuerpos, sería un tratamiento de datos de carácter personal ilegal. El principio de minimización básico, se han venido identificando en los distintos supuestos que nos enviaban cuáles deberían ser los datos que sí deben solicitarse y cuáles no, para evitar un tratamiento excesivo de datos en relación con las finalidades perseguidas. El de limitación del plazo de conservación, al que me refería al principio, también muy relevante. Durante la situación de excepcionalidad, los tratamientos de datos que se llevaban a cabo con la app Asistencia COVID se encontrarían basados tanto por el responsable como por los encargados y sus encargados del tratamiento, precisamente en esta situación excepcional y en las bases que hemos señalado, pero una vez terminada la situación excepcional, no, con lo cual esos datos deberían incorporarse a la historia clínica, tratarse ya con las bases generales del tratamiento de las historias clínicas que se establecen en la Ley de Autonomía del Paciente y suprimirse su tratamiento por parte de la aplicación y responsables y encargados de dicha aplicación. Y el último principio sería el principio de responsabilidad proactiva. Este se viene destacando y se recoge en la exposición de motivos, que es la mayor novedad del Reglamento de Protección de Datos, la evolución de un sistema basado en el control del cumplimiento a un sistema de responsabilidad proactiva, que es el propio responsable el que tiene que ir tomando las decisiones, analizando y documentando los distintos requisitos que concurren para garantizar que el tratamiento de datos cumple con el Reglamento General de Protección de Datos. Es el responsable el cual deberá ajustarse al principio de protección de datos desde el diseño y por defecto que se recoge en el artículo 25, aplicando las distintas medidas y herramientas que se definen en el reglamento al mismo. El análisis de riesgos del artículo 24, la evaluación de impacto de las operaciones en el tratamiento de datos de carácter personal del artículo 35, en su caso la consulta previa del artículo 36, pero es el responsable el que lo tiene que hacer. Y no me voy a extender más, porque además, posteriormente, Luis de Salvador conoce mucho mejor que yo todos estos principios, sobre todo las garantías y medidas de seguridad de carácter técnico que se pueden adoptar, pero sí en una cuestión que viene reiterando la agencia. Esa responsabilidad del responsable no se puede trasladar a la Agencia Española de Protección de Datos. Respecto a tratamientos específicos en ámbitos concretos, no es la Agencia de Protección de Datos la que tiene que valorar la licitud o no. La agencia intervendrá en aquellos casos previstos en el reglamento en los que procede la consulta previa, que requiere un tratamiento y un esfuerzo y un análisis riguroso por parte del responsable, de manera que facilite a la agencia todos los instrumentos necesarios para que emita su pronunciamiento, o en su caso también a través del gabinete jurídico respecto a aquellas consultas de carácter general respecto a tratamientos generalizados que tienen una incidencia general en la protección de derechos de carácter del derecho fundamental
a la protección de datos de carácter personal, no respecto a tratamientos específicos y concretos de un responsable determinado. Y para que el responsable pueda realizar todo eso es fundamental y esencial la figura del delegado de protección de datos. Sus funciones, esta figura, sus funciones son de información y asesoramiento al responsable, supervisión del control, relación con las autoridades de protección de datos. Es muy importante que los responsables públicos y privados, además en el caso de los responsables públicos existe una obligación específica de contar con un delegado de protección de datos, cuenten con el mismo, se asesoren con el mismo y analicen conjuntamente con el mismo desde antes de iniciar el tratamiento de datos de carácter personal todas las cuestiones relativas a la protección de este derecho fundamental. Y en todo caso, y como así hemos informado en los distintos convenios que nos han enviado, las responsabilidades que impone el Reglamento General de Protección de Datos no pueden excepcionarse en ningún caso vía contrato, vía convenio. Y ya concluyo con las posiciones de los distintos intervinientes a las cuales también se refería la directora en su exposición. Aquí se ha planteado la duda de quién era el responsable y quién era el encargado. Atendiendo a las definiciones que establece el Reglamento General de Protección de Datos, el responsable es la persona física, jurídica, autoridad pública, servicio o otro organismo que solo junto con otros determine los fines y medios del tratamiento, señalando que si el derecho de la Unión o los Estados miembros determinan los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el derecho de la Unión o de los Estados miembros. Mientras que el encargado, la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o otro organismo que trata los datos personales por cuenta del encargado y precisamente para ese tratamiento no necesita una base jurídica distinta, sino que es la del responsable. Pues bien, en estos casos dependerá muchas veces del caso concreto en el que nos encontremos, quién será el responsable o quién no será, pero respecto a los tratamientos derivados de las actuaciones llevadas a cabo por las autoridades públicas para el control contra la pandemia, teniendo en cuenta que la normativa estatal atribuye esas competencias, tanto en la Ley Orgánica de Salud Pública como en la Ley de Protección de Salud Pública, a las autoridades sanitarias. Deberán ser estas autoridades sanitarias las que ostentarán esa condición de responsables en cuanto que, al amparo de los fines y medios que establece esa normativa, van a concretar los mismos, determinando la actuación ante el caso concreto. Por lo tanto, durante el estado de alarma, existiendo un mando único, esa autoridad era el Ministerio de Sanidad. Si bien las comunidades autónomas seguían considerándose como responsables, puesto que mantenían la gestión ordinaria y en la medida de los que los tratamientos fueran necesarios para esa gestión ordinaria. Por eso la agencia consideró que no era procedente la realización de distintas aplicaciones para la detección de síntomas por las distintas comunidades autónomas durante el estado de alarma, porque eso era una medida específica para luchar contra el coronavirus, no era propio de la gestión ordinaria, como lo demuestra que no existían hasta este momento. Por lo tanto, siendo una medida propia de lucha contra el coronavirus en el momento del estado de alarma en que había un mando único, debía ser el Ministerio de Sanidad el que estableciera esa aplicación y además permitiera su utilización conjunta por las distintas comunidades autónomas, considerando que era mucho menos lesivo además a la protección de datos de carácter personal la existencia de una aplicación y no de 17 comunidades autónomas, la del Estado, y si las ciudades autónomas también las desarrollaban, pues serían 20. Por lo tanto, responsables, Ministerio de Sanidad, y además como autoridad única durante el estado de alarma. Comunidades autónomas durante el estado de alarma en la gestión ordinaria, y ahora que ya no hay estado de alarma, pues seguirán siendo las autoridades sanitarias, Ministerio de Sanidad y Ministerio y comunidades autónomas en el ámbito de las respectivas competencias de cada uno de ellas. Y esto tuvo mucha importancia y es donde se planteó el problema a la hora de determinar los papeles de los intervinientes en el desarrollo de este tipo de aplicaciones, para señalar que, aunque en el ámbito de la Administración General del Estado estas aplicaciones se impulsaron por la Secretaría de Estado de Administración Digital, en concreto por la Secretaría General de Administración Digital, no era ella la que determinaba los fines y los medios para el tratamiento, era el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, el responsable del tratamiento tenía que ser el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, la SEDIA sería un encargado del tratamiento, debiendo existir un contrato o un acto jurídico que, con el contenido del artículo 28.3, se definiera claramente ese encargo. Y en este sentido se aprobó una orden de encomienda por parte del Ministerio de Sanidad a la SEDIA para la realización de una serie de actuaciones respecto a las cuales la agencia informó, como decía, para esta aplicación asistencia COVID.
Esto es muy importante, por lo tanto, la SEDIA tendría una consideración de encargado y debería actuar siempre siguiendo las instrucciones que recibiera del responsable, que es el Ministerio de Sanidad. Y en los casos en los que se intervinieran otros sujetos, desarrolladores de aplicaciones que al mismo tiempo trataran datos, nos encontraríamos ante la figura de los encargados del tratamiento, cuya contratación debería estar autorizada precisamente por el responsable. El responsable debería haber autorizado al encargado a contratar a esos subencargados y asimismo deberá conocer las condiciones que existan en esos contratos de subencargo del tratamiento. Y como una especialidad aplicable en este supuesto, en el cual además se exigía una respuesta rápida, que manifestó la agencia fue en relación a las evaluaciones de impacto en la protección de datos, que en principio lo que las tiene que hacer es el responsable del tratamiento, según el reglamento. Ahora bien, se consideraba que para el desarrollo de estas aplicaciones, teniendo en cuenta que los conocimientos para las mismas se encontraban en el encargado y fundamentalmente en el subencargado que los desarrollaba, que sería más conveniente que fueran ellos los que realizaran esa evaluación de impacto y se la facilitaran al responsable del tratamiento. Del mismo modo que debería existir una colaboración estrecha en el cumplimiento del resto de las obligaciones, como pueda ser facilitar el ejercicio de los derechos o la comunicación de las brechas de seguridad que pudieran producirse en la utilización de estas aplicaciones. Por lo tanto, en el esquema aplicable en estos supuestos de lucha contra el coronavirus, y ya con esto concluyo, los responsables son las autoridades sanitarias que deben buscar las bases jurídicas en el interés público, en el interés legal, de acuerdo con la normativa legal y, en su caso, proponiendo las modificaciones legales oportunas que sean necesarias, actuando la Secretaría de Estado, en el caso de Administración General del Estado, la Secretaría de Estado de Administración Digital como un encargado del tratamiento y los restantes intervinientes que desarrollen los distintos programas y aplicaciones en la medida en la que traten datos como subencargados del tratamiento. Y ya con esto concluyo la exposición y quedo abierto a todas las preguntas que se hayan podido formular en este formato también excepcional y extraño, pero que por lo menos nos permite llevar a cabo este curso. Gracias. Muchas gracias, David, por tu brillante exposición, que bueno, ha suscitado algunas preguntas, sobre todo en relación con la toma de temperatura, pero antes hay otra pregunta relativa a la legalidad y base legitimadora de la grabación por parte de una empresa de todas las reuniones mantenidas por videoconferencia durante una situación de teletrabajo. Bueno, pues eso, a mí me gustaría que la empresa, como es el responsable para realizar estos tratamientos, deberá haber identificado precisamente esa base jurídica que permita la grabación. Durante la situación de teletrabajo, obviamente, nos encontramos en el ámbito de las relaciones empleador-empleado, en el cual los empleados deberán cumplir con su obligación de realizar el trabajo a través de fórmulas de teletrabajo y, no siendo posible las reuniones presenciales, deberán realizarse a través de videoconferencia, con lo cual ahí la base jurídica está clara para el tratamiento de la imagen a través de los sistemas de videoconferencia como forma de poder cumplir con el contrato de trabajo. Ahora bien, ¿la grabación es necesaria para el desarrollo de las reuniones? A mí me gustaría que el empleador correspondiente me dijera sobre qué base se graban esas reuniones, porque, por ejemplo, cuando las reuniones son presenciales, no se graban. Con lo cual, yo veo como un tratamiento excesivo la grabación, salvo que concurran otro tipo de circunstancias excepcionales que se considere que legitiman esa grabación. Pero yo, en principio, me parece un tratamiento de datos excesivo grabar una reunión ordinaria que se mantiene por el simple hecho de tener que realizarla por videoconferencia en vez de realizarse de manera presencial. Me gustaría saber cuál es la finalidad específica para la que se graba y cuál es la base jurídica sobre la misma. Yo, en principio, considero que no existe una base jurídica que legitime con carácter general la grabación de las reuniones que se mantienen por videoconferencia. Iba a decir sin el consentimiento del interesado, pero no lo digo porque es que volvemos a lo mismo. Estamos en el ámbito de las relaciones empleado-empleador, en los cuales la libertad es muy limitada, con lo cual yo lo considero excesivo, salvo que una norma legal, un convenio colectivo, que no creo que los haya,
estableciera ese requisito. Gracias, David. Bueno, como digo, la mayoría de las preguntas han sido acerca de la toma de temperatura y muchas de ellas en el ámbito educativo. Una de las preguntas es ¿cuál sería la base jurídica para la toma de temperatura en un centro educativo? ¿Puede negarse el alumno o sus padres, tutores, a la toma de temperatura? Y en el caso de que se nieguen, ¿se podría denegar el acceso al centro? Vamos a ver. En el ámbito educativo nos encontramos con varios supuestos. Por un lado está la relación de los profesores con el centro, que tendrían una base específica, ¿no? Igual que hemos visto empleados-empleadores, en ese caso la protección de riesgos laborales, igual que el empleador puede tomar la temperatura en otro establecimiento, también en un centro educativo. En relación con las tomas de temperatura a los alumnos, se puede realizar sobre la base del propio interés público derivado de la lucha contra la pandemia, con la finalidad, además, de garantizar otro interés público, que es el de la educación, que así aparece recogido en el artículo 27 de la Constitución española, de tal manera que se pueda cumplir con ese interés público atendiendo a los criterios que al respecto establezcan las autoridades educativas, en la medida en la que se consideran que no existen otros medios como pueda ser la educación a distancia, sino que prevalece la educación presencial y, por lo tanto, es necesario para la protección de ese interés público y, al mismo tiempo, la protección de la salud relacionada con el interés público y los intereses vitales. Con lo cual, sería lícito siempre y cuando las autoridades sanitarias hayan considerado oportuno realizar esos controles, como así se manifestó en una reunión conjunta la semana pasada del Ministerio de Sanidad con el Ministerio de Educación y los responsables de las comunidades autónomas, que además, es decir, se ha determinado la necesidad para identificar esos posibles contagios y controlarlo en un centro determinado, en un ámbito determinado, que tiene que ir necesariamente seguido de los protocolos adicionales. Volvemos a lo mismo, no es tomar el control a la entrada del centro y, si no, te mando para casa. Es decir, habrá que aplicar una serie de protocolos que permitan al mismo tiempo identificar esos casos y adoptar las medidas correspondientes, que es la línea en la que están trabajando las autoridades. Por lo tanto, yo considero que el control de temperatura, teniendo en cuenta la protección de la salud y la protección del interés público, unido a otro interés público, que es la educación, en sus distintas etapas, garantizarían que se llevaran a cabo estos controles siguiendo los criterios de las autoridades sanitarias, insisto, y con los protocolos y aplicando los protocolos que establezcan las autoridades sanitarias. Gracias. Bueno, no nos vamos a extender mucho, son numerosas las preguntas, pero si me lo permites, una última. Dice, si, como ha dicho, el control de la temperatura no es un mecanismo establecido por las autoridades sanitarias, ¿por qué una persona no puede negarse a que le tomen la temperatura a la entrada de un establecimiento amparándose en el principio del consentimiento necesario en temas de protección de datos? O sea, ¿la persona puede negarse? Claro que puede negarse a la entrada de un establecimiento público a que le tomen la temperatura. Puede negarse, pero ahí se plantean dos cuestiones. Por un lado, si proceden a la toma de la temperatura, estaríamos ante un tratamiento ilícito de datos, porque no, salvo que concurrieran todos los requisitos que con carácter general hemos visto que no se establecen para los establecimientos abiertos al público, si se lleva a cabo ese control de temperatura, nos encontraríamos con un tratamiento ilícito que podría ser sancionable por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Y si luego, además, le deniegan la entrada, ahí ya nos encontramos en una cuestión ajena propiamente al ámbito de la protección de datos. Lo que le interesa a la protección de datos es que el consentimiento no es libre, por lo tanto, esa no es la base, tiene que haber otra y no la hay. Y si le deniegan la entrada, ya nos encontramos con una cuestión relativa al derecho de admisión que se rige por la normativa de las comunidades autónomas. Bueno, pues muchas gracias, David, y vamos a tomar un descanso antes de la siguiente ponencia, que ya nos hemos excedido un poquito de tiempo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.